Buenos días a todos. Bueno, la verdad que esto, bueno, un desafío. Es la segunda vez que estoy aquí en las jornadas de CNCERT como ponente, y en el día de hoy, como veis en el título, vamos a hablar de la respuesta a incidentes en entornos industriales, ¿vale? Hablando un poco de esas particularidades, consideraciones y diferencias que debemos de tener en cuenta con la respuesta a incidentes en lo que viene siendo habitual, ¿no? En las tecnologías de información. Te había reservado dos slides para la presentación, pero bueno, Maite ya ha hecho ese trabajo. Comentar de que pertenezco y estoy trabajando en la empresa Seguren IT, que pertenece al grupo LKS Next de Corporación Mondragón, también el LKS SCOP. Soy el coordinador. Un poco al hilo de lo que comentaba Borja y Miguel, tengo 3 de las 4 certificaciones del IEC 62443, miembro de la International Society of Automation. Mi desarrollo profesional ha sido tanto en los entornos IT como OT, primero en la parte más de redes y comunicaciones y luego en el departamento de ingeniería. Soy ponente, coautor de un libro, profesor universitario y luego, pues cuando el tiempo me lo permite, pues aficionado a practicar un deporte que me gusta mucho, que son las carreras de montaña, ¿no? Y cuando me llegó el correo confirmando de que iba a ser ponente, yo dije, joder, yo tengo que hacer una presentación diferente, porque claro, muchas veces a los que no habéis conocido o a los que habéis pisado planta, pues es difícil imaginaros con una slide a qué nos enfrentamos, ¿no? Por ejemplo, Borja y Miguel hacíamos referencia a todas esas casuísticas que veníamos citando. Entonces, me gustaría hacerla diferente. Incluso en algún momento os voy a pedir que me echéis un cable. No pretendo con esto ni tener ni el pase de oro ni el sí de Risto, y muchísimo menos que me gritéis aquí, tú sí que vales, pero sí darle un empujoncito y hacerlo algo más dinámico y diferente. Y lo primero que vamos a ver es establecer la diferencia, porque en foros como esto muchas veces aparece la figura de infraestructura crítica. Y la verdad que los entornos industriales son más que eso. Indudablemente tenemos infraestructuras nucleares, plantas de generación hidroeléctricas, plataformas offshore, otros sectores como pueden ser el de la defensa, con la fabricación de componentes, plantas de ciclo combinado, quema de gas, y con ese calor se mueve una turbina de vapor, lo que es la distribución eléctrica. Comentábamos aquí instalaciones de defensa. Podemos encontrarnos también todo el sistema de balizamiento e iluminación de aeropuertos. Como no, también las estaciones de depuración, de tratamiento de aguas, que podemos encontrar en núcleos urbanos, y luego también pues, la parte del transporte. Pero lo cierto es que hoy no vamos a venir a hablar de eso, no os voy a contar nada acerca de lo que son infraestructuras críticas. Para eso voy a tener un ayudante que me va a echar una mano, van a aparecer alguno que otro también, pero no venimos a hablar de eso. Hablamos de fábricas, por ejemplo, del sector de la automoción, donde se fabrican vehículos. En Vitoria tenemos Mercedes-Benz, en la zona de Pamplona Volkswagen, pero también tenemos fabricantes que hacen componentes, por ejemplo, los motores. En Valladolid tenemos la fábrica de Renault. También tendremos talleres, planta donde encontramos maquinaria. Maquinaria como cuál, por ejemplo, máquina herramienta, tornos, fresas, rectificadoras, mandrinadoras, controladores numéricos, que luego, una vez que se posiciona una pieza, llevamos a cabo un mecanizado y conseguimos obtener lo que queremos, ¿no? Eso luego ya irá montado en un motor, en una instalación o en cualquier otro elemento. Pero también podemos ir, algo que parece muy vasto, a piezas de precisión, por ejemplo, para el sector médico, ¿de acuerdo? Pero al final eso lo sigue haciendo una máquina. También la robótica, cada vez más presente para automatización de cierto tipo de tareas y poder abastecer a esta maquinaria de una manera autónoma. ¿Qué decir del sector de la alimentación? Por ejemplo, vino. Anda que no tenemos buenos en nuestro país, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis todo este tipo de máquinas, que es un proceso automatizado y además sujeto con cierta normativa quizás en tema de alimentación y garantizar la cadena de frío. Sector logístico, de acuerdo, una celda de automatización donde movemos cargas. También lo que tiene que ver, por ejemplo, con las escuadras, con pieza de metal, fabricación de tubos de acero con o sin soldadura para el sector oil and gas. Las fundiciones, hicimos una fundición, pues sí, hay empresas que fabrican discos de freno que tienen una fundición, grúas puente para la manipulación de cargas y almacenes automatizados. El sector de la minería en el sur de nuestro país, por lo que es toda la parte de las cementeras para el movimiento de cargas, y como veis aquí todo lo que es la parte de la molienda, y ya por último hablar de lo que son las máquinas para la fabricación de circuitos impresos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Primera diferencia, la heterogeneidad de este tipo de entornos. Pero claro,
también hay que pensar, son sectores heterogéneos, pero como heterogéneos son los perfiles profesionales que trabajan y se ven involucrados en la respuesta ante incidentes. Tradicionalmente vamos a encontrar ciertas particularidades, sobre todo en los perfiles profesionales. Es decir, tradicionalmente la respuesta ante incidentes ha venido dado por perfiles de IT, gente que da soporte, por ejemplo, a plataformas de virtualización, a los hosts de virtualización, cabinas de almacenamiento, bases de datos, todo lo que tenga que ver con el switching, la conexión, ¿de acuerdo? Las comunicaciones, el acceso remoto, la gestión de esos cortafuegos que son tan importantes para la gestión de las comunicaciones según el modelo Purdue y también lo relativo a la 62443, todo lo que tiene el soporte a usuarios, la puesta en marcha, los rollout de los equipos, preparar todo lo que son las cuentas de correo electrónico. Entonces, cuando hay un incidente, ¡pum!, son las personas que más tradicionalmente se ven involucrados, ¿sí? Entonces, venimos hablando de la gente de IT, pero ojo cuidado porque también vamos a tener analistas de seguridad, otro perfil, que van a ser los que van a estar en un SOC, lo que pueden estar o componer un CSIR, como yo lo soy en mi compañía, miembro del CSIR cuando hay un incidente de estas características, y como decimos, todos estos perfiles, ¿no?, estos analistas, lo que van a hacer es supervisar las distintas herramientas, paneles de control, consolas de gestión, para poder revisar los logs, los eventos, los accesos no autorizados y notificar en cualquier momento. Esto es lo que nos venimos encontrando habitualmente. Pero, como decimos, encontramos unas diferencias en entornos industriales, y ya lo adelantaba Borja, ¿no? Decimos, hay otro tipo de perfiles que están presentes y que tenemos que echar mano de ellos. ¿De acuerdo? Fijaros también lo que es la exfiltración de información, otro elemento muy importante, sobre todo cuando los entornos IT, lo más importante es sin duda la información y no tanto el proceso que gobiernan y que sobresustenta la continuidad de negocio de las compañías. Y uno de ellos, ¿quiénes son? Los integradores, ingenierías, es decir, esas empresas se encargan, empresas especializadas, que le hagan esas máquinas, esas instalaciones, esas infraestructuras a las que hacíamos referencia. Ellos no tienen la capacidad de hacerlo. Es decir, no tienen esa capacidad de fabricar las máquinas que necesitan para llevar su actividad de negocio. Entonces, eso se encarga a terceros. Muchas veces aparecen con la figura de EPCistas, ¿sí? Es decir, Engineering, Procurement and Commissioning. Es decir, un proyecto, lo que es llave en mano y que les va a permitir, de alguna manera, como decimos, poner en marcha y cubrir las necesidades técnicas de lo que tiene este equipo. ¿Qué más perfiles podríamos tener? Oye, pues a mí se me ocurren otros, los mantenedores. ¿Quiénes son los mantenedores? Cuando todo está en marcha, cuando todo está en marcha, lo que nos ocurre es que hay que darle soporte. Si se rompe una correa, hay que ir a cambiarla. ¿Que hay que engrasar un motor? Se mete un poquito de grasa. Oye, que hay un fallo, un sensor se ha roto, hay que sustituirlo, se cambia uno por el otro. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces estas personas lo que están sujetas a contratos de mantenimiento que proveen los propios integradores, con lo cual meterle mano a estos sistemas hay veces que no es fácil y no es sencillo o simplemente no pueden hacerlo. Fijaros aquí cambiando una turbina, por ejemplo, de una planta de un ciclo combinado o engrasando más tarde un motor que forma parte de, por ejemplo, una bomba para el empuje de cierto tipo de fluido. Fenomenal, seguimos hablando. ¿Y pensáis que puede haber más gente involucrada? Pues sí. La verdad que sí, éramos pocos y vino la abuela con el embarazo. Pues ¿quién tenemos? Los operadores, que son las personas que se encargan ni más ni menos de interactuar con todos esos sistemas y que tienen contacto, por ejemplo, con los servidores SCADA, controles de aplicaciones, etcétera, que controlan los procesos, que nos visualizan, que nos dicen lo que está sucediendo en cada momento. Si hay una alerta, oye, fenomenal. Tenemos que ir a verla, rearmar la estación, ver, aceptar el error, loguearnos y ponerlo en marcha de nuevo, o una baliza se enciende. Entonces, estos operadores lo que van a hacer va a ser trabajar continuamente con la gente de mantenimiento y decirle, oye, mira, que es que ha fallado esto o ha fallado aquello. ¿Por qué? Porque tienen la visibilidad de lo que está sucediendo en cada momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Pues si nos ocurre un problema en la parte de planta, fijaron la cantidad de personas que se pueden ver involucradas en un momento dado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? El enfoque debe de ser distinto, porque mientras teníamos dos, la gente de IT y los analistas de ciberseguridad, ahora podemos llegar hasta 5 personas y eso tenemos que coordinarlo.
¿Y qué es por lo que tenemos que hacer en todo momento? Definir unos procesos claros, concisos y precisos de lo que tiene que ocurrir. Una vez que hayamos definido lo que son las estrategias de prevenir, detectar, recuperar, lo que tenemos que hacer es también definir unos procesos claros, unos procedimientos, unos protocolos de actuación, unos planes de escalado frente a las distintas decisiones que tenemos que tomar en caso de que algo vaya mal o que algo no nos afecte. ¿Con qué fin? Oye, pues establecer un plan de acción que nos permita prevenir, detectar y resolver esos problemas para poder recuperar la actividad lo antes posible. Y sobre todo, después de lo que ocurre en incidente, saber qué pasó, por qué pasó y cómo podemos hacerlo mejor en la siguiente. De esa manera, lo que vamos a hacer es evitar que el impacto para la organización sea mayor, ¿de acuerdo? Lo vamos a tener que reducir y de esa manera todo va a estar funcionando. ¿Para qué? Para hacer una cosa. Las tecnologías aquí no son un medio para tratar la información de una manera más rápida de lo que lo podemos hacer de manera manual, sino que aquí son el fin. Tenemos que dar continuidad al negocio, con lo cual hay una figura clave en todo esto que tenemos que tener presente a la hora de responder de una manera rápida, efectiva, clara, concisa y precisa. ¿Y cuáles son las consideraciones? Me enfrento a menudo en algunos proyectos que dicen, oye, tenemos que proteger lo más crítico. Leñe, ¿pero qué es lo más crítico? ¿Lo más viejo? ¿Lo más nuevo? ¿La máquina que fabrica algo lo más caro? ¿Qué es lo más crítico? Pues yo me he encontrado que incluso una impresora es lo más crítico, porque no saca las pegatinas y por lo tanto no la puedes poner en todas las cajas que hay. No puedes garantizar la trazabilidad del producto. Por lo tanto, ¿qué consideraciones debemos de tener en cuenta? Pues para mí la fundamental, un aspecto objetivo, es el tiempo. El tiempo. Si asociamos el tiempo al costo de nuestra actividad, lo podremos tener. De esa manera, imaginaros que nos sentamos en la situación, llega un día, estamos aquí, no sabemos lo que pasa, tranquilamente, nuestra fábrica ha dejado de funcionar, nos salen las balizas y empezamos. ¿Y esto por qué falla? ¿Qué es lo que ocurre? La gente de mantenimiento echa a correr, el operador dice hay algo que está en rojo, nos ponemos a pensar qué es lo que ocurre y nuevamente me vienen a echar una mano. ¿Qué es lo que sucede? Pues no lo sabemos. Tenemos un problema, tenemos un incidente y entonces hay que echar a correr. Tenemos que empezar a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que sucede. En las pantallas nos aparece un mensajito, aquí nos aparece una alarma, sus ficheros han sido cifrados, nadie ha hecho nada, pero todo ha dejado de funcionar y es cuando nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, ostras, Pedrín, que tenemos un señor problema. Y ahí es cuando vienen las lamentaciones. Seguimos siendo muy reactivos. Seguimos siendo muy reactivos y ahí es tarde, porque empezamos ya a la cabeza, joder, ¿por qué solamente compré 20 licencias cuando tenía que haber comprado 50? ¿Por qué no monté el cortafuegos cuando me dijeron que lo hiciese? ¿Por qué no pasa nada? Y al final pues tenemos un problema. La fábrica parada, empezamos a perder dinero y al final todos nos volvemos locos y parece que no, pero miramos al horizonte y entre las nubes iluminado aparece una frase que es finiquito. ¿Y qué hacemos? Empieza a contar el tiempo y todo parado. Y lo que son las frases. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Empieza el tiempo de recuperación. Y de mientras todo está parado y o trabajamos en modo manual o modo degradado. ¿Y dónde entra el juego? Aquí el tiempo, con 3 conceptos básicos. Las empresas, para responder efectivamente, tienen que definir el tiempo de parada. ¿Cuánto tiempo pueden estar parados? 24, 48 horas, 72 horas. Pero yo sé cuánto tiempo puedo llegar a estar parado antes de tener un problema de suministro de abastecimiento. Pero además tenemos que sumar otro concepto más y es cuánto tiempo me lleva a mí recuperar los sistemas y cuánto tiempo me cuesta verificar que mis sistemas están funcionando de manera correcta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengamos un PC y que el problema lo tengas ante un ataque de ransom que quizás tengamos un problema en la electrónica de control que controla el proceso. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que nosotros podemos llegar a tener los PCs tranquilamente, todo funcionando, fenomenal, pero podemos tener otra electrónica. Aquí, como veis, esto es un sensor que va contando cada una de las botellas, tiene lo que es un contador, los módulos de entradas y salida donde están conectados, aquí un PLC, en este caso el fabricante Siemens, un S7 1200, pero podemos tener tecnología de múltiples fabricantes, como podemos ser Allen Bradley, Rockwell, Schneider, Siemens, que luego va a poner en marcha un actuador, que puede ser un motor, un variador de frecuencia, y estos son los escenarios, los armarios donde pueden estar desplegados todo este tipo de equipamiento, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ojo, que no es lo único. Tendremos los controladores numéricos de máquina-herramienta, podemos tener los robots, los controladores, etc. Y aquí surgen otro tipo de diferencias, ¿de acuerdo? Porque al final este tipo de impactos no solamente tiene que ver con la parte más lógica que estamos habituados, ¿no? En la parte más de los ordenadores, de los equipos, que se basan en sistemas operativos de propósito general. Tenemos una diferencia porque las consecuencias pueden ser físicas. Mirad. Aquí, esto que veis es una maqueta que tenemos en la compañía, en Security, que lo solemos llevar a eventos para tratar de acercar y representar cuál es nuestra aproximación a la hora de proteger los entornos industriales. En la parte superior vais a tener una pantalla, en la parte inferior tenemos un PLC del fabricante Siemens y lo que hacemos es simular el llenado de un depósito, ¿vale? Esto es lo que tenemos, fenomenal. Aquí tenemos un pulsador, verde se pone en marcha una bomba y en rojo se para. Un depósito de lo que queramos. Aquí os doy a elegir. Si os gusta más la cerveza, pensar que es un depósito de cerveza. Si os gusta más el vino, lo que es un depósito de vino. Yo aquí a gusto del consumidor. Y lo que quiero es que interioricéis el mensaje, ¿vale? De tal manera, cuando veáis lo que pasa, os duela un poquito más. Pero claro, si os digo que es cerveza y os gusta el vino, pues entonces dice, mira, que se fastidia de la cerveza, yo tiro por el vino. Entonces, lo que vais a ver ahora es que yo voy a pulsar el botón verde y se va a empezar a llenar este depósito. Cuando se ponga en marcha, se va a encender la luz verde de esta baliza. Cuando se llegue a 10, se va a encender la amarilla porque ya llegamos a la mitad. Y cuando llegamos a 15, se va a poner la roja. Oye, que esto se está llenando y no estamos por la labor de andar perdiendo nada. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues vamos a verlo. Entonces, esto está funcionando. Aparezco yo. ¡Placa! La bomba se pone en marcha y se va llenando el depósito. Se va llenando el depósito, se va llenando el depósito, vamos a ver, 8, 9, 10, estamos en amarillo, vamos al rojo, nos acercamos al 15, esto es como las carreras de caballos en las barracas, y cuando nos vamos a llegar a lo que es el 21, se para. Hay un sensor en la parte superior que le dice al PLC, oye, esto ya ha llegado el tope, para la bomba, y así no se derrama nada. ¿Qué es lo que ocurre? Ya en el año 2019, cuando estaba aquí, hice la demostración de que obviamente si estos equipos no están protegidos, las CPUs de los controladores, yo puedo utilizar el mismo software de programación, en este caso TIA Portal del fabricante Siemens, ponerme en línea con el PLC, subirme la programación, modificarla y volvérsela a mandar. Eso es lo que puedo hacer. Con lo cual tenemos que cambiar la perspectiva. Los golpes, los incidentes no solamente pueden venir de lo que estamos acostumbrados en los sistemas, sino que puede venir por esa electrónica de control que no tiene un Windows ni tiene un Linux. Bueno, en algunos fabricantes sí que lo tienen. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ya partiendo de lo que ya expliqué en el año 2019, yo tengo el software de programación, me lo he subido y voy a cambiar esto que veis aquí, que es un contacto normalmente cerrado. Se representa el botón verde. Lo que hace es que cuando yo presiono, se cierra un circuito, deja pasar 24 voltios y pone en marcha la bomba que va llenando el depósito. Luego está programado para cuando le llegue la señal de arriba, la bomba se pare. Fenomenal. Pues yo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cambiar por un contacto normalmente cerrado, que es como si yo estuviese pulsando todo el rato el botón, pero sin tocarlo. Entonces, vamos a ver lo que ocurre. Aquí, vamos a ver el cursor, vamos a ir a marcha bomba, es un contacto normalmente abierto, lo voy a sustituir por uno normalmente cerrado, me voy a ir aquí arriba, ¿vale? Voy a compilar de nuevo el código y luego vamos a ver lo que nos aparece por aquí, lo vamos a cargar de nuevo en el PLC. Y eso es lo que va a ocurrir. ¡Plom! Ahora bien, os pregunto, ¿queréis ver lo que pasa? No lo digáis todos a la vez, ¿eh? No le diga, venga. Ahí, te veo bien, José, pero los que tienen que responder son ellos. Entonces, como los veo un poco que la cafeína parece que no ha suelto, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, vamos a motivaros un poco, ¿eh? Vamos a alejar un poco. Efectivamente, algo que no conoce. Todo el mundo pensando en los ordenadores y nadie se había fijado en el PLC. Y fijaros la cara que se le pone al compi, ¿no? Dice, ¿qué pasará? Pues efectivamente, lo que va a pasar va a ser lo que vais a ver ahora. Es decir, que todo está tranquilamente, ¿sí? Tenemos el mismo escenario y sin tocar nada se pone en marcha. Porque yo en la electrónica de control, la lógica de control, la he cambiado. Y esto empieza a funcionar tan tranquilamente.
Se sigue llenando el depósito, nuestra cerveza, nuestro vino, por ahí llegando al límite, todo tan tranquilo, llegamos al 15, rojo, sigue, 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 y esto no para. Se empieza a salir todo, obviamente esto es una recreación, nosotros lo tenemos preparado para que esto, oye, pues lo podemos entender de una manera clara y sencilla, pero esto va a seguir, ¿vale? Es decir, tenemos que cambiar la idea. Cuando tenemos un problema en la electrónica de control, no solamente tiene que ser por una parte de un mal funcionamiento, de un ataque de ransom, ¿vale? También podemos cambiar la lógica. ¿Y podría ser peor? Este es el software de programación de Siemens, TIA Portal. Y esto que estáis viendo aquí, que está naranja, es porque me he conectado a un PLC que está expuesto en Internet, ahora mismo, en tiempo real. De hecho, podemos ver el uso de memoria del equipo y cómo está funcionando actualmente. Podría irme aquí a la parte de online y diagnóstico, no lo voy a hacer porque aparece en una descripción, ¿vale? Y podríamos saber en dónde estaría ubicado este PLC. Pero yo lo que he hecho ha sido subirme toda su programación, y si me voy a la función número 1, tengo lo mismo que habéis visto vosotros, los contactos 90 abiertos. En este caso no corresponde a un dispositivo físico, sino que son marcas de memoria, ¿vale? 0 o 1. Alguien con más mala leche que yo podría cambiarlo y sabe Dios y el diablo lo que podría suceder, ¿vale? Conclusiones. La respuesta ante incidentes en entornos industriales tiene una necesidad distinta, un enfoque distinto. Primero, porque no es lo mismo infraestructuras críticas que un entorno industrial. Estos son muy heterogéneos. El sector de la automoción puede trabajar just in time, just in sequence, buffers de diagnóstico, donde hay muy poquito tiempo de recuperación. Podemos hablar también de la fabricación, sector de alimentación, todos los ejemplos que hemos visto. Es diferente también porque participan diferentes personas con propósitos distintos, responsabilidades distintas, objetivos distintos, ¿sí? También es muy importante definir unos protocolos de actuación porque el tiempo juega en nuestra contra y es la variable que nosotros podemos tener más efectiva y que es objetiva, no subjetiva, dentro de cada escenario, ¿no? Tenemos también que vernos y darnos cuenta de que la electrónica, o sea, los dispositivos que nos pueden generar un problema de seguridad, ya no solamente ordenadores, no son servidores de SCADA, que es a lo que estamos acostumbrados. Y el impacto tiene consecuencias físicas. Nosotros lo hemos puesto así, pero quizás podemos tener una bomba, ¿de acuerdo?, de impulso, y si cerramos de manera rápida una válvula, podemos llegar a producirse un golpe de ariete, ¿no? Y luego ya por último, pues ver efectivamente que es necesario proteger los sistemas de control. Hay funcionalidades, ahí no podemos instalar un antivirus, ni tampoco tenemos la posibilidad de instalar ninguna herramienta. Tenemos que aprovecharnos de las funcionalidades, ¿no? Y os decía al principio que una de mis aficiones son las carreras de montaña. Y en julio tuve la oportunidad de hacer mis 100 millas, 168 kilómetros y subir 11.000 metros de desnivel positivo en 41 horas 50, si me lo recuerda. Y esta es la salida. Y cada vez que veo esta imagen y se me remueve todo por dentro, por todo lo que viví y experimenté, me recuerda un poco a lo que es la ciberseguridad industrial. Al final lo que están haciendo las empresas hoy en día es salir a la descarajada a conectar las cosas. No darse cuenta del riesgo que están asumiendo. Quieren recolectar datos, variables, mejorar los procesos, ofrecer nuevos servicios. Sea como sea, no saben para qué ni para quién, pero lo quieren hacer. Y no se dan cuenta de todos los riesgos que están asumiendo. ¿De acuerdo? Están aumentando el grado de exposición de los equipos y esos equipos pueden ser vulnerables. Y alguien, de una manera intencionada o no intencionada,
puede explotar ese tipo de vulnerabilidad. Con lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mejorar, tenemos que trabajar para reducir todos esos riesgos a los que las organizaciones se enfrentan. Es un camino difícil, duro en algunos casos, muy oscuro, donde va a ser difícil intuir el camino que tenemos que seguir para alcanzar nuestros propósitos acorde a lo que hagamos, al sector al que pertenezcamos. Pero obviamente no es un trabajo imposible. Es decir, los terrenos serán diferentes, las circunstancias y los entornos son muy heterogéneos. Nos tendremos que adaptar al terreno, a cada circunstancia, pero también tendremos que ser ágiles en la toma de decisiones. Es decir, no nos podemos perder en decir qué hago aquí, qué hago allí, un proveedor u otro monto esta tecnología. Tenemos que bajar, ser ágiles, construir porque el tiempo corre en nuestra cuenta. Indudablemente correremos riesgos y nos caeremos, cometeremos errores, sin duda. Va a ser difícil tomar cierto tipo de decisiones, por eso nos tenemos que rodear de gente que ya haya que trabajar. Pero tenemos que construir, tenemos que seguir adelante, aunque el camino se nos haga bastante cuesta arriba, porque van a ser muchas cosas las que vamos a tener que hacer, fijarnos en algunos detalles, dar continuidad, monitorizar, pero sobre todo tirar para arriba, pero ver en todo lo que dejamos atrás, dar pasos firmes en la manera que construimos e implementamos, porque luego todo eso hay que gestionarlo, tenemos que hacer un trabajo y a partir de ahí ya empezaremos a ver un poco la luz entre toda esa oscuridad, porque ya habremos avanzado. Y ya cuando hagamos cumbre y cuando estemos arriba del todo y veamos las cosas con otra perspectiva, entonces estaremos capaces de responder ante un incidente. Pero si no hacemos los deberes antes, estar seguros que nada ni nadie va a ser capaz de pararlo. Solo así y de esa manera me gustaría comentaros que de esa forma todos los que trabajamos en ciberseguridad, cada vez que nos levantamos y vemos un nuevo amanecer, vamos a ver las cosas de otra manera. Nos vamos a preocupar, vamos a establecer las bases y vamos a poder responder de una manera mucho más rápida y más efectiva. Hasta aquí mi presentación del día de hoy. Agradeceros muchísimo vuestro tiempo, nunca mejor dicho, todo lo que hemos visto, y agradecer, por supuesto, a mis compañeros del CCI, a mis compañeros de Security que están ahí al fondo, de venir aquí, de escuchar, de ver, de poder ofreceros otra perspectiva, otra imagen de lo que es la respuesta ante incidentes. Y de igual manera que he tenido algún que otro ayudante, también tengo muy buenos amigos cuando salgo a correr y a entrenar, así que en nombre de ellos también muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Edorta. Muchas gracias. Todavía. Has venido desde Bilbao. Vitoria. Desde Vitoria. Pero no corriendo, ¿eh? Pues no, coche. No. Has venido desde allí sí. con tu afición de runner. Pues oye, excelente presentación. Creo que para poder preparar esta presentación se requiere de mucho tiempo y se agradece, ¿no?, que puedas presentarlo pues con una visión basada en tu experiencia, pero también visualmente muy atractivo. No sé si hay alguna pregunta que queráis formular a Edorta en sala. Vamos muy bien de tiempo, con lo cual aprovechemos que está con nosotros Edorta, que tiene muchísima experiencia en este campo y, como ha dicho, al final es muy importante el sector donde está esa tecnología para gestionar esos incidentes. Y precisamente ayer yo tuve una reunión en Barcelona donde había varias organizaciones industriales y de distintos sectores, lo cual, pues, cada uno tiene una problemática diferente y un aspecto, por ejemplo, que ocurre y que tú lo habrás vivido y creo que más o menos lo has comentado, es en el sector químico. Has hablado del sector químico. El sector químico tiene una particularidad, hablando de particularidades que mencionabas, que es que si tienen que llevar a parada uno de estos procesos, no tardamos una hora, ni 5, ni 10, ni un día. Podemos llegar a tardar hasta una semana en volver a poner en funcionamiento un proceso continuo. Eso yo creo que es una gran particularidad a tener en cuenta, y en ese aspecto no sé cómo lo ves. Sí, al final también no solamente en el sector químico, sino también, por ejemplo, los hornos. Hay mucha actividad de los hornos que no se pueden poner en marcha. No es como que tú pones en microondas y en un minutillo tienes café caliente, sino que debe haber un proceso poco a poco, ir incrementando lo que es toda la temperatura para que no se produzcan roturas. Por eso contaba un poco lo del tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, si ellos consideran de que para poner en marcha esa instalación necesitan 3 días o 4 días, pues claro, el tiempo máximo de recuperación tiene que estar por debajo, con lo cual eso va a condicionar muchas de las medidas que, por ejemplo, lo que ha comentado Borja y Miguel, ¿no? Y también
Nora y compañía, en el sentido de conocer lo que tenemos. Si tenemos que hacer pruebas y saber, bueno, si se me fastidia un PLC, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Es decir, ¿cuánto tiempo? Tengo una copia de un PLC, ¿lo puedo recuperar? Pero es que encima en los PLCs existe una particularidad, ¿no? Entonces, que los datos que tú guardas en memoria, ¿no? Con esas botellas que veíamos, que tú vas viendo la cantidad, si tú, por ejemplo, quitas tensión al equipo, ese dato se borra, con lo cual tú ya pierdes la trazabilidad de cuántas botellas o cuántos elementos o lo que hayas fabricado tenías, ¿no? Entonces, es lo que se conoce como remanencia, no siempre está configurado eso así porque consume pues cierta cantidad de memoria, ¿no? Entonces, todo eso te puede condicionar en el tiempo de recuperación, fuera parte de otro tipo de cuestiones y de variables. Por eso es fundamental, y eso os lo comentaba, el tiempo. Dice, bueno, yo puedo estar 72 horas parado. ¿Cuánto tiempo en recuperar un equipo? 24. Bueno, bien, estoy dentro de tiempo, pero lo que no puede ser es que sobrepase mi tiempo máximo de parada y luego además guardar un colchón para verificar de que todo funciona correctamente antes del incidente. También es cierto que dependiendo qué sistemas, ¿vale? Bases de datos, por ejemplo, tema de control de trazabilidad o de calidad, tenemos que tener en cuenta desde cuando hacemos la copia de respaldo hasta cuando tenemos el problema, puede haber un intervalo de tiempo que no tengamos dato y que lo perdamos. Entonces, eso también tenemos que ser conscientes, porque posiblemente todo lo que hayamos fabricado lo tengamos que apartar, chatarrear o tirarlo un poco a la basura o reaprovechar, porque no podemos garantizar ni la calidad ni el control de la trazabilidad del producto, ¿no? Entonces, por eso digo que el tiempo podemos considerar lo que es crítico o no crítico, pero el tiempo siempre bajo a nuestro favor, siempre y cuando asociándolo al impacto económico. Sabemos la consecuencia, lo que nos ocurre, algo se para, pero también impacto económico. Y también comentar una cosa, siempre vemos que las cosas se paren, garantizar la disponibilidad. Pero ojo, a veces es mejor parar que fabricar mal. ¿Y eso quién lo decide? Que esa es la Ahí gran está, decisión, ¿no? las personas que hablábamos al principio, es decir, gente de producción, los operadores, etcétera, ¿no? Es decir, podemos encontrar también, dependiendo de los entornos, más perfiles, ¿no? Yo me he acogido un poco a los principales, pero eso es, pues hay que tenerlo en cuenta. Yo creo que el tiempo es fundamental. Para eso hay que estar preparado, para eso previamente tiene que haber definido, ¿no?, una matriz de roles y responsabilidades, indicando incluso quiénes tienen que tomar esa decisión cuando este tipo de incidentes tan graves ocurren. Y como tenemos un poquito de tiempo, hay una pregunta, Nora. Sí. No sé si hay por aquí un micrófono. No, dale. Aparte me viene bien porque como somos medio del barrio, así que sí, yo pasa que yo estoy del otro lado de la orilla, Montevideo, pero bueno. Sí, buenísimo. Incorporaste un concepto de verificar si, o sea, tengo el tiempo de recuperación, tengo el tiempo de parada. Incorporaste un concepto de verificar si funciona bien. La primera vez que lo veo. Eso es, sí, es decir, yo lo que propongo es decir, vale, yo puedo estar parado 48 horas porque tengo un incidente, vale, pero tengo que calcular el tiempo que me lleva a recuperar los equipos, que dependiendo de su naturaleza puede ser más o menos tiempo, pero una vez que yo he recuperado, he cargado de nuevo el programa en el PLC, he recuperado una imagen de disco, he reinstalado lo que es todo el software, tengo que verificar de que todo funciona correctamente, porque yo lo que tengo es una copia de lo que funciona, de la configuración, pero también los datos que podría tener ese equipo antes de incidente, en el caso de un sistema de control. Entonces, tengo que recuperar el equipo y asegurarme que funciona correctamente, que está todo parametrizado, que está todo bien hasta el momento de funcionar, y acto seguido ya puedo empezar a echar a andar otra vez. Es un concepto de verificar. Yo recupero, sí, pero verifico de que efectivamente todo está bien. Ok, muchas gracias. Pues muchas gracias por la pregunta, Nora, muchas gracias, Edorta, por esta magnífica presentación. Pido por favor un fuerte aplauso de nuevo para Edorta.